La omnipotencia de Dios es uno de los atributos incomunicables más conocidos. Les cuento que cuando estudiaba el tema, de los 11 atributos que hemos estudiado hasta ahora, este es del que más información encontré en toda la Biblia. Demasiado, hermanos. Con decirles que aproximadamente son 600 versículos que hay de este tema. Y hay otros que tuve que poner en otros temas. Es un tema demasiado grande. Así que le pedimos la ayuda al Espíritu Santo para que podamos aprender lo más importante y que nos dé sabiduría para escoger los textos más explícitos del tema. Bueno, cuando decimos que es un atributo incomunicable, estamos diciendo que no hay otra cosa y no hay otra persona que sea omnipotente. Solamente Dios es todopoderoso. Ni los querubines, ni los ángeles, ni Satanás, ni los santos, ni la iglesia, ni nadie es omnipotente, solo Dios. Solo Dios. Decir que Dios es omnipotente significa que Él es el alfa y la omega, como acabamos de leer. El principio y el fin, la causa y el antes de todo. Significa que Él es el Rey Supremo sobre el cosmos, como lo dice Salmo 24:8. El Rey de gloria, fuerte, valiente. Significa que es dueño infinito de todo poder, como lo enseña por ejemplo Job 12:13. Suyo es todo poder, dice la palabra, y nada le resulta imposible. Marcos 10:27. Para Dios todo es posible. Cuando decimos todopoderoso, estamos diciendo todo eso, hermanos. Estamos diciendo que lo que quiere, lo hace. Salmo 115:3. Jehová está en los cielos y lo que quiere ha hecho. Cuando hablamos de que Dios es todopoderoso, este atributo está íntimamente conectado con la voluntad de Dios. Y eso es importantísimo que arranquemos con ese entendimiento. Porque si decimos que Dios todo lo puede hacer, estamos partiendo que Él puede hacer todo lo que vaya de acuerdo a su voluntad. Eso vamos a ahondar un poquito más en ello. Este atributo es tan importante que las Escrituras revelan a Dios como el omnipotente, el todopoderoso. Y antes de que Dios se hubiera mostrado a Moisés en la zarza como yo soy el que soy, Él se reveló a Abraham, a Jacob, a Job, a los patriarcas, se reveló como el Shaddai, el omnipotente. O sea, que bíblicamente omnipotente no solamente es un atributo, también es un título, también es un nombre de Dios. De ahí lo importante que es este atributo. Tanto es así que si tenemos una comprensión correcta de esto, podremos interpretar correctamente las Escrituras. En Mateo 22:29, cuando se acuerdan que los saduceos se acercan a Jesús y le dicen que la resurrección no existe, y le cuentan el caso de la mujer que fue mujer de los 7, porque los 7 murieron, ¿se acuerdan? Ellos dijeron, bueno, ¿cómo va a ser posible la resurrección? ¿De quién va a ser mujer si todos estuvieron con ella? Y el Señor los denuncia y les dice, ustedes erran porque ignoran el poder de Dios. O sea, si tenemos un entendimiento del poder de Dios, no desconocemos el poder de Dios, podremos entender las Escrituras.
Hoy día existen movimientos que niegan los milagros de la Biblia, ignoran el poder de Dios. Existen movimientos liberales que tratan de darle una explicación científica a los milagros del Antiguo Pacto, por ejemplo. Eso es desconocer el poder de Dios. Entonces, hermanos, vamos a estudiar esta enseñanza en 3 puntos. Primer punto, un asomo general. Segundo punto, algunas aclaraciones. Tercer punto, aplicaciones. Bueno, comencemos. Vamos a Génesis 17:1. Sea muy ágil en la búsqueda porque vamos a usar bastantes versículos. Génesis 17:1 es la primera vez que aparece el nombre así. Dice: el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Ven? Él se reveló a Abraham como el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Esa es la primera vez en la Biblia que aparece ese nombre. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, estamos diciendo que Dios no depende de esfuerzos o medios para lograr sus fines. Nosotros, los seres humanos, tenemos poder. Si nosotros habláramos de poder, nosotros siempre necesitamos esfuerzo y necesitamos medios para lograr lo que queremos. Necesitamos nuestras extremidades, necesitamos aprovechar de los recursos naturales, en fin, necesitamos medios para lograr nuestra voluntad. En cambio, decimos que Dios es omnipotente porque Él no necesita nada para lograr lo que quiere. No necesita medios, no necesita esfuerzos. Basta con que Él quiera algo, con que lo piense para que las cosas se den. Basta con que Él diga la palabra y ya, sea la luz, y fue la luz. Eso es que Él es todopoderoso. Con su voluntad, el Padre crea todas las cosas. Sin una sola orden se dio todo. Un ejemplo es Cristo cuando está allí en la barca y todo se está moviendo por la tormenta. Cristo se para, una palabra y todo se calma de una vez. Ese es Dios. Sin medios ni esfuerzos, con dar solo una orden de su voluntad, se dan las cosas. Su voluntad y su palabra son suficientes para que su poder se ejecute, para que su dominio se cumpla. Leemos leamos 2 Crónicas 26. El otro texto es Daniel 4:35, pero ese ya lo hemos leído. Le vamos a leer 2 Crónicas 26. Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos, Dios, que gobiernas en todos los reinos de las naciones y que tienes en tu mano fuerza y poder, de modo que nadie te puede resistir? Leamos Salmo 66:3. Cuán admirables son tus obras, por tu gran poder se someterán a ti tus enemigos. Dios impone su poder sobre todo, incluyendo a sus enemigos. Por lo tanto,
Toda gloria y toda victoria le pertenecen. Por lo tanto, no hay otro en todo el universo que pueda hacer proezas como las que Él hace. Dice Apocalipsis 15:3 que sus obras son grandes, maravillosas, justas y verdaderas. Leamos Primera de Crónicas 16, 27. Dice: gloria y esplendor hay delante de Él, poder y alegría hay en su morada. Den al Señor, oh familia de pueblos, den al Señor la gloria y el poder. Daniel 2:37 nos dice que Dios le da poder a quien Él quiere. Job 12:19, Él despoja y trastorna a los poderosos. Claro, Él es el que les da su poder, Él puede retirárselos cuando quiera. Incluso, como le dijo el faraón en Éxodo 9:16, te he levantado para mostrar en ti mi poder. En otras palabras, Dios puede utilizar a los poderosos de los seres humanos para cumplir su voluntad y para cumplir sus propósitos y para mostrar su poder. Ese atributo es tan magnánimo que los ángeles en el cielo, cuando cantan, esto ya lo hemos dicho antes, no dicen amor, 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 ¿no? Los ángeles tampoco cantan de la omnisciencia de Dios. Los ángeles cantan de la santidad de Dios y de la omnipotencia. Apocalipsis 4:8 dice: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Eso cantan los ángeles perpetuamente. Por lo tanto, todos los poderosos del mundo están llamados a rendirle gloria, como acabamos de leer, que le tributen todas las familias de los pueblos la gloria. Todo el mundo le reconocerá, porque Él ha jurado que toda rodilla se doblará ante Él, y ha jurado que toda rodilla confesará que Jesús es el Señor, el Todopoderoso. El mundo, la creación y las almas le van a rendir gloria porque Él es el Todopoderoso. ¿Cómo debe ser entonces la respuesta del pueblo de Dios acerca de ese atributo de Dios? Pues hermanos, hay muchas maneras, y una de ellas es esta, 2 Corintios 6:18. Dice: y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios demanda del mundo alabanza, gloria. De su pueblo demanda una alabanza también. Demanda temor, demanda santidad, demanda gozo, demanda obediencia. Al mundo la omnipotencia de Dios le provoca terror, impresión, asombro y gloria. En nosotros nos produce temor, admiración y gloria. Obediencia. Cuando hemos entendido la omnipotencia de Dios, vemos que sí o sí hay que acatar lo que Él dice. La Biblia describe la voz de Dios, por ejemplo, en Salmo 68:33, como muchedumbre de aguas, muchedumbre de ejércitos, un ruido estrepitoso y terrible.
Y aunque su voz es descrita de esa manera, solamente una comparación, la Biblia nos dice que el poder de Dios es invisible. Por ejemplo, Job 23:9 dice: si Dios muestra su poder en el norte, no me doy cuenta, no lo veo. O en un lado o en el otro, no lo veo. Su poder es invisible. Claro, no es un ente real, material, palpable, quiero decir, tangible. Pero este poder sí se puede reflejar en las cosas visibles. El poder de Dios se refleja en la creación, dice Romanos 1:20. Lo invisible de Dios, su eterno poder, se muestra en las cosas creadas, en el orden del mundo. Ahí está el poder de Dios. Jeremías 51:12. Dice: Jeremías 51:12. El Señor ha hecho un plan y lo realizará. Realizará lo que ha dicho, dice en la parte final. En el orden que le da al mundo, el Señor impone su voluntad. Podemos ver el poder de Dios en el orden. Podemos ver el poder de Dios en la grandeza de los cielos. Leamos Salmo 68. Salmo 68:33. Dice: canten al que cabalga en los cielos milenarios. Él emitirá su voz, su poderosa voz. Reconozcan el poderío de Dios. Sobre Israel sea su magnificencia y su poder en los cielos. Se puede ver el poder de Dios en la grandeza de los cielos. Se puede ver el poder de Dios en el control que ejerce sobre el mar. Job 26:12 lo muestra. En el control que ejerce sobre los vientos. Salmo 78:26. Podemos ver el poder de Dios en la firmeza de las montañas, de los montes. Salmo 65:6. Podemos ver el poder de Dios en la variedad de vida que existe sobre el mundo. Jeremías 27:5. Y hermanos, Job 26:14 dice que todas estas cosas son tan solo un borde de sus caminos. En otras palabras, con todo y que veamos con los más potentes telescopios lo más lejano, lo más colosal e impactante del cosmos, por más que tengamos los más potentes microscopios de ver los átomos, por más tecnología o cámaras ultra HD que tengamos para ver los hermosos colores, ni siquiera todo eso es todo el poder de Dios. Es tan solamente una parte del poder de Dios. Es un borde, no el todo de su poder. No solamente vamos a recordar a Dios en su poderío con respecto a su naturaleza, con respecto a contemplar las cosas creadas, sino que también hacemos bien en recordar sus hechos poderosos. Porque Dios ha mostrado su poder no solo en las cosas creadas, sino también en cómo ha intervenido en la historia de la humanidad. Por ejemplo, con su poder, Dios sacó a los israelitas de Egipto. Leamos Deuteronomio 4:34. Dice: ¿existe algún Dios
¿O algún Dios ha intentado venir y tomar un pueblo para sí, de en medio de otro pueblo, con pruebas, señales, prodigios, guerra, mano poderosa, brazo extendido y grandes terrores, como todo lo que hizo por ustedes el Señor su Dios en Egipto ante sus propios ojos? ¿Ha habido acaso un Dios que haya hecho una señal así para liberar a un pueblo de otro país? Solamente el Señor. Él mostró su poder cuando liberó a los israelitas de Egipto. Cuando dividió el Mar Rojo, Salmo 74:13. Cuando derrotó a los reyes cananeos, Josué 23:9. Cuando condujo a Israel a la tierra prometida, Éxodo 15:13. Y hermanos, todo esto lo hizo Dios. Dice en el Salmo 106:8, por amor de su nombre. Salmo 106:8, por amor de su nombre y para hacer notorio su poder. Todas las intervenciones de Dios en el mundo han sido para mostrar su gran poder. También vemos otros casos en la Biblia donde Dios muestra su poder. ¿Se acuerdan cuando Labán se enteró que Jacob se había ido con sus hijas y el hombre dijo, voy a alcanzarlo? Y tenía planes de hacerle daño. Y en la noche Dios le habló en sueños y le dijo, ni se te ocurra ni siquiera hablarle mal a Jacob. Dios poderoso que defiende a los suyos. Vemos a David en muchos textos que hemos estudiado, en Salmo 18, 59, entre otros. Un David siendo rodeado por enemigos más fuertes que él, pero siendo librado de todos ellos, porque tiene al Dios omnipotente a su favor. Dios es el salvador de los suyos. Sofonías 3:17. El Señor tu Dios está en medio de ti, es poderoso, Él salvará. Poderoso Salvador. Pero este Dios poderoso, Salvador y defensor de su pueblo, cuando su pueblo le fue infiel, cuando su pueblo apostató, Dios se los entregó a los enemigos de ellos. Salmo 78:61. Porque la Biblia dice, por ejemplo, en 2 Crónicas 16:9. Hermanos, me disculpo por decir tantos y tan rápido, pero es que como les dije son más de 600. Antes que les quiero dar bastantes para que tengan buena información ahí a su mano. 2 Crónicas 16:9. Dice la palabra que Dios muestra su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto con Él. Esdras 8:22. Muestra su furor contra los que lo abandonan. Ese mismo Dios que muestra su poder para defender, cuando ese pueblo apostata, entrega para que sean derrotados. Y con su furor derrota a los que lo abandonan. Salmo 75:10. Dios quebranta el poder de los pecadores, pero exalta a los justos. Con su poder, Dios nos bendice conforme a su providencia, conforme a como Él quiera hacerlo para nuestro bien, pero principalmente por amor de su nombre y para hacer notorio su poder. Él nos defiende, nos bendice generosamente.
apareja nuestras sendas, nos fortalece, nos preserva. Con su poder, Él nos hace firmes contra las acechanzas del diablo. Con su poder, Él nos hace firmes cuando llega la aflicción. Con su poder, disciplina a sus hijos para corregirlos. Y nos socorre cuando somos tentados. Incluso, 2 Tesalonicenses 1:11 nos dice que con su poder Dios produce obras en nosotros. O sea que aún las buenas obras que hacemos es Él el que las está haciendo a través de nosotros. No hay gloria del hombre en ningún lado, siempre el sol y de gloria. Con esas obras nos servimos unos a otros. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y todo esto es porque Dios le ha placido manifestar su poder en estos vasos de barro, como dice 2 Corintios 4:7. Ha querido que esos vasos de barro, sencillos, frágiles, sean depositarios del poder de Dios. Dice allá, a fin de que la excelencia y la gloria sean solo de Él. Ese es el Dios omnipotente al que le servimos. Leamos Judas 24. Dice, a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria con grande alegría. Él es poderoso para preservarnos sin manchas. Leamos Job 5:17. Ahí estoy mirando cómo están con sus lecturas de la Biblia, como en la velocidad en la que buscan. Job 5:17. Bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bueno, ese fue el primer punto, un asomo general. Segundo punto, algunas aclaraciones. Hermanos, este atributo no significa que Dios es un ser insostenible que finalmente va a ser autodestruido. Hay algunas líneas filosóficas que llegan a pensar eso. Impresionante, qué absurdos. Y hay otros, las típicas falacias de algunos ateos supuestamente, dicen que si Dios puede hacer todas las cosas, refiere a cosas que Él no puede hacer, y tratan de hacer un círculo, una falacia circular. Ese atributo no significa que Dios pueda hacer todas las cosas, incluyendo lo inmoral. Porque ¿qué dijimos al comienzo? Ser todopoderoso, en pocas palabras, es que Él puede hacer todo lo que quiere con su sola voluntad, su sola palabra, sin esfuerzo y sin medios. Pero todo eso es basado en su carácter. Si Él es santo, todo lo que va a hacer y puede hacer es santo, es bueno. No va a hacer nada inmoral. Es ilógico. Choca con la simplicidad de Dios, ya la vimos, con su sabiduría, con su santidad. Si Él puede hacer todo lo que quiere y puede, significa que siempre es bueno. Entonces, encontramos lo siguiente. Vamos a usar la vía negativa, se llama eso en teología, vía negativa. Se refiere a definir algo en forma negativa, o sea, ya dijimos que Dios es todopoderoso. Ahora miremos que no es que Dios es todopoderoso, ¿sí? Las implicaciones de las cosas que Dios no va a hacer, que Dios no puede hacer. La Biblia dice que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede pervertir el derecho.
ni la justicia. Porque va en contravía de su carácter, de su santidad. Además, eso no es ningún hazaña, eso es pecaminoso. La Biblia dice que Dios no miente. Dios nunca puede mentir, porque Él es la verdad misma. Es más, Job 34:10, la iniquidad o la injusticia ni siquiera pueden estar cerca de Él. Job 35:13, tampoco oye ni mira la vanidad. Dios no hace acepción de personas, Deuteronomio 10:17. Dios no tiene por inocente al culpable, Nahum 1:3. No hay instante alguno en el que Dios se canse. Isaías 40:28. Dios no duerme, Salmo 121:4. Su poder no puede disminuir, su gloria no palidece. Nada aparte de Él mismo le brinda provecho ni contentamiento. Él es autosuficiente. Job 22:3. Por eso Él no tiene en cuenta la fuerza o la riqueza de nadie. Job 36:22. Leamos Job 36:5. Dice: Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. Ahora miremos el 22. Dios es exaltado en su poder. ¿Quién hay que enseñe como Él? Ahora miremos Hebreos 6:18. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Tenemos un fortísimo estímulo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante. Es imposible que Dios mienta. Hebreos 6:18. Es imposible que Él cambie. ¿Ven? Esa es la vía negativa, mostrando lo que no es o lo que no se puede dentro de ese atributo. Qué impresionante entonces es, lamentable y patético, triste, que la predicación más popular de los días de hoy es la que presenta a Dios como si sus propósitos pudieran ser cambiados, como si los propósitos de Dios pudieran ser postergados. Dios todavía no, es que Él no quiso, todavía no quiero. No, es que Dios tiene un propósito con su vida, pero Él espera que tú tengas la voluntad, el deseo. Esa es la predicación de los días de hoy, humanista. Y así ha sido desde el siglo pasado, pero eso jamás se predicaba, hermanos. Por más populacho que sea hoy los días de hoy. Peor aún, en los días de hoy, se habla que la voluntad de los hombres prevalece contra Dios. O peor, que las estratagemas de Satanás prevalecen. Para nada, en ninguna manera, por el contrario. La Biblia muestra que Dios no puede ser contrarrestado, no puede ser resistido, no puede ser limitado, no puede ser contenido, no puede ser obligado por nada, no puede ser manipulado por nada. Ese es el omnipotente. Miremos algunos textos.
Joel 2:11. El Señor da la voz delante de su ejército. Enorme es su campamento y poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y temible es el día del Señor. ¿Quién lo podrá resistir? Eso es una pregunta retórica, hermanos. Nadie puede resistir. Miremos otro pasaje. Hechos 4:16. El Sanedrín se reúne y dice: ¿qué podemos hacer con estos hombres? Hablando de los apóstoles. Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos, y no lo podemos negar. Su poder es innegable. Olvidé decir eso, es innegable. Pero hermanos, a pesar de todo esto, no solamente hay quienes predican ese evangelio humanista donde limitan a Dios, sino también va a haber gente que quiere usurpar el poder de Dios. Por ejemplo, la Biblia muestra en Hechos 8 a Simón el mago, un hombre que decía que él era el poder de Dios y hacía magia y cosas. La Biblia dice en 2 Tesalonicenses 2 que el anticristo va a ser así, un mentiroso, tramposo, que se va a atribuir el poder de Dios como si él fuera Dios. Y hoy día hay muchos anticristos, gente que no siendo cristiana se atribuye poderes astrales, poderes para intervenir en la historia o para, bueno, hay usurpadores del poder de Dios, pero todo eso es una falsedad realmente. Ahora, hermanos, cuando decimos que es omnipotente, estamos diciendo que el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso, pero no hay tres todopoderosos, sino un solo todopoderoso, porque Él es uno. Lucas 5:17 muestra que Jesús es poderoso. Lucas 5:17. Lucas 1:49 dice que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Y ya para terminar, vamos a unas aplicaciones. Todas las bendiciones y las promesas que tenemos a nuestro favor se basan en la omnipotencia de Dios. Porque lo que Dios dice lo hace, ¿cierto? Y si Dios promete es porque puede cumplir, porque tiene el poder para lograrlo. Bueno, eso significa que los logros que nosotros podemos alcanzar no son el fruto de nuestro poder autónomo, como si proviniera de nosotros o de la suerte. No, la Biblia dice que Él nos capacita para que obtengamos el fruto de nuestras labores. O sea que aún lo que tenemos de nuestro trabajo no es por nuestro poder, sino por el poder de Dios. Deuteronomio 8:17. No sea que digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano me han traído esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es el que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Qué inteligente, qué capaz soy yo, qué suerte. No, así habla la gente del mundo. En el pueblo de Dios no podemos pensar así. Siempre sol y de gloria, hermanos. Por otro lado, cuando pasemos por pruebas, el hecho de que Dios sea omnipotente no significa que alguna vez Él vaya a ser cruel con nosotros. Él nunca va a ser cruel con nosotros. Job 30:21. Por otro lado,
si sabemos que para Él nada es imposible, nunca podemos dudar de su capacidad para lograr las cosas, como si su mano se hubiera cortado, dice Isaías 52, porque Él es todopoderoso y por lo tanto siempre será todopoderoso. En los días de hoy, el poder y la gloria de Dios se contemplan de manera especial en la iglesia. Efesios 1:19. Porque en la iglesia se capacita al creyente para que le anuncie al mundo y a las generaciones venideras el poder de Dios. Leamos Salmo 145:4. Una generación celebrará tus obras ante otra generación y anunciará tus poderosos hechos. Verso 6. Hablarán de la fuerza de tus portentos y contaré tu grandeza. 11. Hablarán de la gloria de tu reino y de tu poder. 12. Para anunciar tus proezas a los hijos del hombre y la gloria del majestuoso esplendor de tu reino. Amén. El poder de Dios es tan grande, hermanos, que nuestra vida no bastará para anunciar tanto poder que Él tiene. Entonces enseñaré a mi hijo para que cuando yo deje de existir en este mundo, Él continúe con el legado de darle gloria al Todopoderoso. Y luego cuando estemos en la eternidad, hermanos, ni siquiera la eternidad nos va a alcanzar para exaltar todo el poder de Dios. En la iglesia se predica la palabra que edifica a los salvos, la palabra que es poderosa. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y después del griego. En la iglesia se dan a conocer los poderes del siglo venidero. Hebreos 6:5. Con su poder, el Padre puede reinsertar a la iglesia los judíos que fueron desechados. Romanos 11:23. Nosotros creemos que al final de los tiempos el Padre traerá un avivamiento que va a hacer que muchos de los judíos étnicos de sangre, los judíos propios de verdad, muchos sean restablecidos al pueblo de Dios. Y con el poder de Dios, 1 Corintios 5:4, dice que Cristo es el que expulsa de la iglesia a los pecadores que no se arrepienten a través de la excomunión. Bueno, hermanos, podemos orar a Dios apelando a su poder. Podemos pedir su ayuda. Es más, la Biblia dice que Él puede hacer más de lo que pedimos. Efesios 3:20. Por eso, los que colocan en Él sus fuerzas irán de poder en poder. Salmo 84:7. Mientras tanto, mientras que con Él vamos de poder en poder, Juan 15 dice, sin Él nada podemos hacer. Qué hermoso es habitar bajo las alas del Omnipotente, como dice el Salmo 91. Y estas últimas palabras van dirigidas a los que no han nacido de nuevo, a los incrédulos, a los que no tienen a Cristo en su corazón, que quizás nos estén viendo. El incrédulo muestra su gran insensatez cuando alza su puño contra el Todopoderoso. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Si el ser humano tuviera oportunidad de ir a audiencia con Dios, ningún alma podría responder a una sola cosa entre 10,000. Nadie que se obstina contra Él termina bien. Por eso ha determinado un fin para los impíos. Y los impíos conocerán la ira de aquel que tiene el poder de echar en el infierno, como dice Lucas 12:5. En otras palabras, la omnipotencia de Dios es una buena noticia,
porque es la única que puede romper el duro corazón del pecador para que se arrepienta. Pero también es una mala noticia, porque tendrán que enfrentarse a la omnipotencia de Dios, en la ira de Dios, los que no se arrepentirán por la eternidad. Oremos.